y también están entrando sus compañeros. 10:15 en punto, empezamos.
Bueno, muchachos. Bueno, disculpen, dejé la cámara abierta. Nos hemos atrasado 7 minutos. Entonces vamos a ir de frente. Ya no tendremos el break. Disculpen ustedes. Entré a las 10:11, 17, porque estaba en la otra clase. Primera vez que no medí bien el tiempo. Bueno, todo es solucionable. Entonces, nuevamente buenos días. Ya son ustedes 29 de 40. Hemos avanzado bien, aunque ya pues a estas horas deberían estar todos. Grabación. Vamos de frente a presentación. Bueno, habíamos empezado a hablar de modulación de amplitud. A ver, quisiera que nos diga algo Cristian Sánchez. Cristian Sánchez, ¿está? No está. No está. Frank Suárez. Le dicen al amigo Frank que a menos que se haya retirado, acá tiene... No, ¿cómo es? Claro, Frank Suárez Pérez, que tiene 2 veces que lo llamo, no está. Cristian Sánchez, ¿está? No está, también tiene algunos problemas. Jesús Aguilar, ¿está? No está. Natalie Bravo, tampoco. Wilmer Alexis. Flavio Capcha. Bueno, a ver. Addison Olivares. Quería que me digan lo que han hasta ahora entendido por modulación de amplitud. Addison Olivares. Addison. Adilson. Cristina Sánchez estará. Emir Alexander, sí lo vi. Emir. Bueno, ¿alguien que quiere intervenir? Yo puedo participar, ¿verdad? Claro, ahorita estoy abriendo. Sobre lo que hemos entendido sobre modulación o sobre modulación de amplitud. Bueno, ya, están relacionados. Pues. En el caso de la modulación, por ejemplo, usted que explicó que nosotros modulábamos ya que si nosotros quisiéramos diseñar una antena de forma directa, el tamaño de la antena tendría que ser demasiado extenso, o sea, no sé, kilómetros o cosas por el estilo. Es por eso que nosotros no modulamos directamente, o sea, nosotros no usamos lo que sería la longitud de onda directamente, usamos lo que sería, no, usamos una frecuencia modulada o modulamos para poder tener esa facilidad de que la antena sea de menor tamaño, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en 3 kHz, nosotros podemos modularlo para trabajar en 50, yo digo en 5 MHz, y ya con eso lo que sería la longitud de onda disminuiría, ¿no? Y también mencionó que trabaja, por ejemplo, en longitudes de, yo qué sé, longitud media, longitud entre 4, entre 8, entre 32, y así va aumentando, ¿no? Y para el caso de la modulación en amplitud o modulación en frecuencia, pues eso depende. Por ejemplo, cuando trabajamos en amplitud, pues lo que está variando es la amplitud como tal, y cuando estamos en la frecuencia, pues lo que estamos variando sería la frecuencia. Y para modular, nosotros tenemos, por ejemplo, una señal de entrada, y luego para modularlo hacemos una convolución, si mal no recuerdo, con un coseno.
ya que el coseno, si no recuerdo, era porque era la señal más fácil de generar. Y eso es todo. ¿Y por qué más? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Justo ibas todo bien para un 18 y te caíste a un 5. no. Dice, la última, dijiste, y la más fácil de generar o regenerar, dijiste. De generar. Es como, cuando nosotros modulamos, pues el coseno es más sencillo, ¿no? De generar. No sé si era más sencillo, pero a ver, por eso dije que utilizábamos coseno. No estoy seguro. Bueno, también supongo que es porque es sencillo, ¿no? De hacer la convolución. Pero no dije eso. Ya, te voy a tomar la parte de convolución. ¿Qué más dije de la convolución? Como en el caso de la convolución, pues mencionó que la convolución, bueno, la convolución es como sería, eh, es como la combinación de dos señales donde se guardan o sea, tienen características de ambas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una convolución de, por ejemplo, un coseno con una señal cualquiera, yo que sé, un pulso, pues lo que se genera de la combinación de un coseno vendría a ser como una réplica de la señal, ¿no? Algo así. Por ejemplo, si estamos señalando con dos pulsos con un coseno, pues tendríamos al final 4 pulsos por hacer la convolución. Eso creo que lo resolvimos en clase, ¿no? Dejó 2 ejercicios. Uno con una señal triangular y otro con una señal pulso. Bueno, con dos Ya, señales pulso. pero a ver, ordénate. ¿Por qué utilizamos nuevamente como de manera académica el coseno? Bueno, porque yo supongo porque cuando queremos modular, solo tendríamos que variar la frecuencia, ¿no? Y ahí tendríamos lo que sería ya la frecuencia modulada en lo que sería la gráfica resultante de la No, 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 convolución. me estás hablando de varias cosas a la vez. Detente un ratito nomás. Profe, Sí, puede ser porque la transformada del coseno es un delta y el delta se utiliza para lo que es el muestreo, para tener información del canal. no. A ver, voy a abrir esta herramienta Jamboard y vamos a ir intercambiando opiniones, ¿ya? O sea, la idea es ¿por qué modular? ¿Por qué modular? Uno es a ver, si no entendemos qué es por qué modular, entonces no tenemos la base. Y les he dicho varias veces. Las diapositivas, las grabaciones, todo está al día. Entonces, mire, ¿por qué modular? La asistencia está abierta, por si acaso. ¿Por qué modular? Habíamos visto el ejemplo de que no era práctico transmitir directamente por las dimensiones de las antenas. Entonces eso nos lleva directamente a tener que utilizar una frecuencia, una señal de una frecuencia bastante alta para minimizar la longitud de onda. Ya, entonces acá era antenas por hacer la modulación práctica, una transmisión posible, vamos a decir. Buscaba antenas pequeñas y por eso tenía la necesidad de reducir lambda. Es lo que acaba de manifestar el compañero de ustedes, Ticona. Supónganse por un momento, a ver, yo tengo acá la señal fuente de información, coloco un filtro
para, de acuerdo al servicio, tener el ancho de banda definido y no saturar el equipo, es decir, conocer el régimen dinámico. Entonces acá ya tengo una señal de banda base. Banda base. Acá me va a entrar a un transmisor. A veces esta unidad de canal, a veces este filtro pasa abajo, arriba, frecuencia alta, pasa abajo. No frecuencias altas, no frecuencias intermedias, solo pasan a bajas. Ya. A veces esta unidad está dentro del equipo de transmisión. Imagínense por un momento que previo a la etapa de transmisión, acá es un proceso de traslación, etcétera, etcétera, lo que quieran. Ya no tengo este problema. Ya no tengo este problema porque acá tengo una velocidad bastante alta. Pero de repente tengo acá la señal de AM. Este transmisor digamos, esto es a nivel de muy baja, de muy baja frecuencia. De muy baja frecuencia. Supóngase que he hecho un proceso intermedio antes de transmitir para agregar potencia y todo eso, pero ahora ya no está en frecuencia baja, sino en una frecuencia diferente, donde no hay problema para transmitir directamente. ¿Ya? Imagínense acá, no hay problema para transmitir directamente. Y yo decido ahí modular. ¿Por qué tendré esta señal? Viene de banda base que ha sido corrida en el espectro. Ya estoy acá. ¿Por qué razón tendría que trasladar otra vez ese espectro? ¿Por qué razón? ¿O qué explicaría una etapa siguiente donde yo tenga que trasladar nuevamente el espectro? Profe, ¿se busca el ancho de banda necesario para transmitir la señal? El ancho de banda que nos han asignado, ¿no? Esta es la señal lista para transmitir. Pero, de acuerdo al PENAF, ¿qué es el PENAF? ¿Se acuerdan? El que asigna el ancho de banda que vamos a usar, ¿no? Para las diferentes... Claro, pero ¿qué significa PENAF? Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, profesor. ¿Cómo? Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Ya. ¿Y de qué se ocupa? ¿Es dividir el espectro de frecuencias? Establecer anchos de banda o rango de frecuencia para los diferentes servicios. Esta primera causa, supóngase que se eliminó con este primer corrimiento del espectro. Y me dicen, tienes que adecuarte a lo que yo te he autorizado. Firmado MTC. Entonces tengo que hacer este desplazamiento. Utilizo el coseno, acuérdense, cuando hacíamos esta revisión de matemáticas, mueve el espectro. El coseno, de acuerdo a la fórmula de Euler, es la suma de dos exponenciales. Entre dos. Cada uno de esos exponenciales produce un corrimiento de frecuencia. Multiplicación por una función exponencial es retardo, corrimiento. No podemos decir retardo en frecuencias, pero sí decimos corrimiento. Es por eso que uso el coseno. Entonces tengo que adecuarme a la adecuación
Adecuación al medio de transmisión que me han dado. Adecuación al medio de transmisión. Al medio de transmisión. Por eso tendría que hacer otra vez el corrimiento. Dos causas. ¿No? De eso trataba. Entonces, la modulación. Yo quiero transmitir información, pero no puedo hacerlo directamente. Lo voy a hacer variando las características de... O sea, tengo el transmisor. Entre el transmisor y el canal de transmisión hay un match imperfecto. Pues tengo la señal, tengo la señal que voy a transmitir con un ancho de banda determinada en la posición que me han asignado si fuera inalámbrico. Y si fuera alámbrico físico, simplemente ver que el ancho de banda del medio de transmisión se adecue al ancho de banda de la señal que voy a transmitir. Si yo quiero transmitir televisión de alta fidelidad sobre un par físico, lo voy a hacer, pero al otro lado voy a tener basura, ¿no? Porque el ancho de banda es muy pesado y un par trenzado garantiza la transmisión de voz, una señal telefónica, de 0.3 a 3.4, no de televisión de alta fidelidad. No hay si yo tengo un transmisor de alta resolución, ¿no? De alta resolución, gran ancho de banda, a través de un par físico trenzado, par de cobre, no puedo. Recibiría acá, como digo, basura. Entonces ahí no va. ¿Qué puedo hacer? Nada, porque este canal de transmisión tiene un ancho de banda muy pequeña. Otra de las características, ya no es el PENAF, pero tendría que yo buscar que las características del medio de transmisión sean lo más plano posibles. A ver, vamos a ver, fibra óptica. Ya les había tocado esto anteriormente, pero podemos volver a repetirlo. Fibra óptica, imágenes. No están las ventanas, no están. Está la parte física. Entonces vamos a poner óptica. Ventanas. Ventanas. Acá está. Vamos a tomar esta. Ya habíamos tocado esto, pero no está de más. Ay, caray. No está visible directamente. No me gusta. ¿Dónde está? No hay. Acá está. Ya. Quiero transmitir a través de la fibra óptica. Si vemos acá dice, esto es longitud de onda, que podría relacionarse
directamente con frecuencia, ¿no? O sea, la velocidad de la luz es lambda por F. Acá tengo en lambda, pero podría proporcionalmente tener una banda de frecuencias. Se suele trabajar con lambda. Y acá tengo atenuación. Esta es la respuesta de la fibra ante la variación de los puntos de operación en la fibra. O sea, ¿dónde estoy trabajando? De repente trabajo acá, pero tendría tal distorsión, o entre este punto y este punto, peor aún, tal distorsión que al otro lado no podría identificar, no podría entender, no podría descifrar, decodificar la señal que estoy recibiendo. Entonces buscamos las zonas donde sean lo más plano posible. La primera banda que se usó fue 850 acá. Posteriormente ya 1300 y 1550. En este rango hay muy poca linealidad. Acá ya hay algo más y acá mucho más. Entonces estas son las famosas ventanas de la fibra. Yo tendría que modular para colocar la señal que quiero transmitir en estas ventanas, en esta acá o esta acá, de manera luminosa. Esa sería otra de las razones. O sea, tengo todo el rango que quiera. ¿Por qué? Porque ese ancho de banda no es compartido, es dedicado, es de una fibra. Y debo colocar la señal que quiero transmitir en cualquiera de esas ventanas. El otro caso era adecuarme a lo que establece el PENAF. ¿Ya? Dicho eso, podemos seguir con la modulación. Tiene que haber entonces correspondencia entre el ancho de banda que yo transmito y las características del canal de transmisión. Podría ser también, si es inalámbrico, dentro de las bandas que me hacía el PENAF, encontrar bandas que son pocas ruidosas, medianamente ruidosas y muy ruidosas. Evidentemente evitaré las muy ruidosas, mucha interferencia. Está dentro de lo que me asignó el PENAF, pero yo busco el rango adecuado. Hemos dicho que el ruido, excepto el ruido térmico y el ruido, a ver, voy a aprovechar también el gráfico que acabamos de presentar para, a ver acá, ¿dónde está? Acá. No está acá, pero esta forma, digamos, sería al final lo que yo podría conseguir con fibras muy puras y sin que haya problemas, por ejemplo, difusión de Rayleigh, el pico de absorción. Va a haber un ruido de fondo acá. En microondas es más visible. En este caso, como es fibra, no tanto. Entonces, ¿el ruido va a ser intrínseco o del contexto externo? ¿Interno o externo? Interno o externo, generalmente externo. El ruido interno dentro del canal, si es inalámbrico, podría ser hay un ruido de fondo atribuible al Big Bang que todavía puede observarse, por ejemplo. ¿Qué más? Nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya estamos revisando otra vez el documento. Ahí tienen lo que es un canal de transmisión. Es un recorrido físico. Profesor, pero ¿y los unos y ceros? Eso fue un tratamiento previo a la transmisión en sí. La parte digital.
la conversión análogo-digital. Utilizamos este esquema para explicar la modulación. Cuando hago la multiplicación, digo, de una señal por un coseno, ¿para qué? Para producir un desplazamiento. Multiplicación. ¿Qué estoy variando? F de t por el coseno m a 0t. Lo que estoy variando son las amplitudes de la función coseno, de la función sinusoidal con la cual voy a multiplicar. Estoy modificando la amplitud. Acá son variaciones de tensión. Variaciones de tensión o de corriente. Normalmente en telecomunicaciones, de tensión. Y acá simplemente tengo la señal de salida de esta caja negra. Este es un diagrama de bloques. Así es como se ve en este tipo de presentaciones. Diagrama de bloques. Acá es muy simple porque hay un solo bloque. Condiciones para la modulación las habíamos revisado. Limitación, ¿por qué modulo? El canal no incluye la frecuencia de la señal o sus características de atenuación y retardo son muy severas, ya hemos visto. Existencia de ruidos e interferencias, habrá frecuencias o rango de frecuencias donde esto es casi prohibitivo, muy limitante para la transmisión. Vamos a ver también cómo puedo aprovechar el recurso asignado para un servicio, compartir con otros. Transmisión simultánea de varias señales sobre el mismo medio. Sobre el mismo medio. Nuestro modelo típico, tengo acá mi canal o medio de transmisión y tengo una sola señal a transmitir. Y ya está, esa señal. Pero yo puedo compartir el uso de este medio de transmisión y de tal forma que pueda transmitir varias señales. Ahí está otra señal. A través de una caja negra. Ahí está. Podría compartir. Ahí lo que hago es utilizar un mecanismo, herramientas para poder compartir este medio. Es lo que es un múltiple, es reunión de varias señales para transmitirlas sobre un medio común. Eso voy a poder hacerlo en AM, las emisoras de AM, sonoras, de radio sonora en AM. Puede ser el paquete de FM, todas las emisoras de FM. O puede ser también, eso sería el dominio de la frecuencia, pero yo puedo tener un equivalente para el dominio del tiempo. Con estas técnicas de multiplexación, lo que estoy tratando de hacer es aprovechar de manera eficiente, lo más eficiente posible, las características de ese medio de transmisión. Entonces, la reunión de las señales es lo que se denomina multiplex. Entonces, va a ser multiplexación en dominio de la frecuencia y va a haber multiplexación en dominio del tiempo. Les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el mismo uso para diferentes señales. Tenía un par físico que podía transmitir voz en telefonía. En realidad, un circuito de ida y un circuito de vuelta. 4 hilos se dice, ¿no? 4 hilos. Y cada par físico solo transmitía una señal. Entonces, se agregaron sistemas donde
por un par físico pasaban 30 señales, compartiendo el mismo medio. Transmisión simultánea de varias señales por el mismo canal, de manera simultánea. Y bueno, al final el tamaño de las antenas. Estas son las razones, ¿no? Condiciones para la modulación. Ya había hablado sobre este esquema, diferentes tipos de modulación dependiendo de la portadora y la información. Portadora analógica y señal moduladora digital. Señal de información digital. Para uno signo una determinada frecuencia y para 0 es 0. Vamos a ver qué problemas hay con respecto a esa transmisión. Habíamos hablado también por posición de pulso o por fase, desplazamiento. Este era el proceso de modulación que teníamos. La señal portadora tiene una amplitud definida, coseno de omega p, y su fase. El gráfico está acá. Esa es la portadora. Yo voy a trabajar sobre ella, sobre la portadora, para transmitir información. Esta portadora me va a servir como un vehículo para llevar la señal de información. Tomamos este esquema de multiplicar f de t por un coseno para desplazar, ya dijimos. No varía sobre la frecuencia. Esa multiplicación no va a alterar la frecuencia angular, no va a alterar la fase, sino solo la amplitud. En AM, ¿cómo hago? Tengo el oscilador. Voy a producir en esta parte la portadora. El oscilador local, un amplificador de radiofrecuencia, o sea, ya está saliendo acá radio. El modulador, decíamos que es la señal moduladora, señal de audio desde los estudios. Y se va a multiplicar por esta señal que viene acá, en este caso el oscilador, un simple coseno. Multiplico y obtengo la señal modulada. Y antes de transmitirle tengo que agregarle potencia. Le agrego potencia y puedo transmitir a través de la antena. Es más o menos esquemáticamente las fases o etapas de configuración de un modulador AM. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, acá simplemente ejemplo de modulación. Esta es la modulación AM, viene de la multiplicación. La envolvente, esta envolvente, sigue el comportamiento de esta señal. O dice FM, frecuencia modulada. Yo puedo asignar, o sea, a ver, hacer variar la frecuencia angular omega, hacer variar la frecuencia angular omega instantánea. Entonces tengo esta señal, y lo que voy a hacer es que la frecuencia angular, ya no la amplitud varíe de acuerdo a una señal AP. Entonces está variando, el oscilador es el que está variando. Dependiendo de la amplitud de la señal moduladora, de una frecuencia angular instantánea de este tipo o de este tipo
con respecto a esta curva, a esta señal, en este punto debe alcanzar su máximo valor esa frecuencia angular, y ahí lo vemos. Y su mínimo valor acá, su mínimo valor ahí. Y acá tiene las variaciones de la frecuencia angular dependiendo de la amplitud de f de t. Esto ya lo podemos manejar directamente porque lo acabamos de ver en modulación, en convolución. Tengo el espectro de la señal f de t y efectúo la modulación. Alguien que me explique, de acuerdo a lo que hemos visto, este esquema. Si nadie se anima, yo voy a llamar. Seguir acá con mi lista de control. A ver, Hayes Estela, ¿está? Hayes. No está, ¿no es cierto? No está. Franco Alonso Flores, ¿está? Sí, profesor. Ya, a ver, explícanos. Un momento. No. Bueno, a ver, ¿algún voluntario? Andy Calixto, ¿está? Andy Calixto. Lo más fácil es, entonces. ¿Yo puedo explicar, profesor? ¿Quién es yo? Renzo. Ticona. Ya, pues, está bien. Voy a ver, comenta esto. Ya lo que tenemos. ¿Esa o...? Esa. Ya, claro, lo que tenemos al inicio vendría a ser la señal como tal, el dominio del tiempo, y después lo pasamos al dominio de la frecuencia. Luego tenemos una señal coseno, y esas dos señales lo que nosotros hacemos es modularla para poder desplazarla, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se generan dos señales nuevas, una para la izquierda y otra para la derecha, ya desplazadas. Lo que vendría a ser la nueva señal generada. De hecho, ahí se puede ver en la propia fórmula, ¿no? Claro, estamos multiplicando lo que sea la señal de entrada multiplicado por dos funciones pulsos, ¿no? Y donde están las funciones pulsos, por ejemplo, en ese punto, menos omega p, y omega p es donde se va a desplazar lo que vendría a ser la señal original, ¿no? Y eso es todo lo que se hace en la modulación en amplitud de doble banda lateral sin portada. Hay un desplazamiento de este espectro, ¿no? Sí, Hacia... solo depende ahí, por ejemplo, en dónde va a estar del omega menos omega p, ¿no? Y ahí está desplazando. Ya, y esta de acá. Igual, tenemos dos señales, pues se genera, por ejemplo, un medio de f de omega menos omega p, eso estaría en omega p, más un medio de omega más omega p, eso lo igualamos a 0 y sería en menos omega p, por eso se generan dos. Ya. Ok. Entonces, tú este espectro lo que he hecho es variarlo, trasladarlo, perdón. Sí. Con respecto a la amplitud. A medios. Sí, si mal no recuerdo, se parte de la mitad de la amplitud. La mitad, acá está, pues. Sí, exactamente. Sí, claro, ahí se fue, no un medio. Sí. Claro. El ancho de banda. Era, a ver, era omega p más, barría un poquito más, creo que era omega p más omega m, y omega p menos omega m, ¿no? ¿Cuánto vale el ancho de banda? De la señal modulada. Profe, vale 2 omega m. Así es. ¿Tu apellido? Pando Pérez, profe. Pando Pérez Bebeto. Sí, profe. Siempre la misma pregunta, ¿juega fútbol o no?
Sí, profe. ¿Como Bebeto o no? Juego como Neymar. Ok, gracias, Renzo. Ya, entonces, la amplitud se reduce a la mitad, no hay variación en la forma de la señal. Esta es la señal, ahora tengo esta señal. ¿Qué más? A ver, se mantiene la forma. Entonces, yo les pregunto, ¿la modulación EAM es un proceso lineal o no? ¿Es lineal? ¿Es un proceso lineal? ¿Qué pasa, muchachos? El fin de semana largo los ha aletargado. Sí, profe. Es lineal. A ver, una forma de forzarlos, lamentablemente, lamentable, es cierto, voy a hacer una encuesta. Ustedes ya deberían tener la respuesta, todos. Pero también estamos acá para aprender, así que no hay chance de corregirnos. A ver, un minuto o 2 minutos para llenar este cuadro. Siéntanse libres, es anónimo. Si se apuran, corremos. Faltan 11. 11, 12. Falta 10. En 15 segundos cierro. Ya. De 23 votos, bueno, ahí es 11, 12. Necesito 2 o 3 votos más. Tengo que entender que hay 10 de ustedes, 8 de ustedes que ha iniciado y no está en salón. Bueno, voy a cerrar la sesión. La encuesta. Cerrado. Ustedes son 41 son. 41. Han votado 24. 12 dice sí. 10 dice no. Y 2 depende. A ver, vamos a empezar depende. ¿Alguien quiere responder eso?
Bueno, no hay. ¿Quiénes mencionaron sí? Cualquiera de los que mencionó sí. Es un proceso lineal. Es un proceso lineal. ¿Alguien puede defender su respuesta? Mantiene la forma. Ah, profe, es que solamente variamos la amplitud. Entonces, ¿es lineal? Sí, porque hay, va a haber una forma de la envolvente. No, pero entonces es lineal. Sí, profe. Ya. ¿Alguien que comente que sí es lineal? Bueno, voy a pasar a los que dicen no, no lineal, no es un proceso lineal. ¿Alguna respuesta? Es difícil trabajar con ustedes. No hay miren, son 30, decimos son 41, 24, no, 30, ahora 32, 32 son asistentes. O sea, tengo que entender que 8 por lo menos no están en el salón. Pero los que quedan nadie quiere participar. La pregunta no es compleja, muy sencilla. Sí, Profe, disculpe, sí vendría a ser lineal, ya que como permanece igual, se cumple la propiedad de homogeneidad. a Que ver, usted- ¿qué te dice la propiedad? A ver, amigo Alfredo Lorenzo, ¿qué te dice la propiedad de la homogeneidad? según las funciones, o sea, puede cambiar a las funciones, por favor, al gráfico. Ya, Acá, sí, en la ecuación de la transformada del coseno, ahí se puede ver en la segunda. Es, ahí se puede ver que simplemente cambió cambió la función. En vez de los impulsos, ahora cambió la función que vendría a ser con un medio f, con su mismo traslado de frecuencia, uno en menos omega p y otro en más omega p. F Que mayúscula, similar a la transformada, ¿no es cierto? Es lo que dices. sí, solo cambió eso nada más. Solo cambió de posición, ¿no? No, no, en amplitud. Me refiero, en vez de impulso, cambió la función. No, es que hubo un traslado. Si yo hago la convolución de este con este, obtengo esto. Ya, entonces les debo decir que no, no es lineal. Ya, ahora yo pregunto a los que contestaron, no es lineal. A ver, justificación. No hay hecho, debo entender que se inspiraron y votaron por el no. Es cierto, se mantiene las frecuencias. Esta señal ingresa a una caja negra. Ingresa a una caja negra. La señal F omega ingresa a una caja negra. No sabemos qué hay, pero sí sé la respuesta que aparece acá. Vamos a decir F omega AM.
¿Ya? Mantienen la forma. Ok, mantienen la forma. Correcto. Ahí está. Dicen que sí. La propiedad homogeneidad. A ver. Mantiene la misma forma. Correcto. Tengo acá la frecuencia máxima B. Vamos a decir B. O mejor. Omega max. Esta frecuencia componente máxima. Y esta otra componente es menos omega max. ¿Ya? Homogeneidad. Y superposición. Los dos, yo podría resumir y decir, las frecuencias que entran son las mismas frecuencias que salen. Para homogeneidad y superposición vale ese título. Las frecuencias que entran son iguales a las frecuencias que salen. Eso es linealidad. En este caso entra F max. ¿Qué sale? Acá será el equivalente, también la expresión omega 0 menos omega max. La frecuencia que entre, la frecuencia que sale. ¿Esto es posible identificar acá? La frecuencia que salen son las mismas que ingresaron. No, profe. Entonces, la modulación es No lineal. no lineal. La modulación es un proceso no lineal. No lineal, muy simple. Las frecuencias que salen no son las frecuencias que ingresaron. El sistema no es lineal. FM, omega M, omega M, omega P más omega M, omega P menos omega M. Pero este rango no es el que ingresó. Es un sistema no lineal. En alguna literatura, no se confundan con las denominaciones que a veces aparecen en los textos. En algunos textos dicen que la modulación AM es lineal. ¿Y por qué dicen eso? Para enfatizar que mantiene la misma forma. Estrictamente hablando, académicamente hablando, la modulación es un proceso no lineal. El simple hecho de haber trasladado el espectro, trasladar el espectro significa que no son las mismas frecuencias. ¿Ok? No son. Otra vez, en algunos textos dice modulación lineal y se refieren a M. ¿Pero por qué? Porque mantiene la forma. Bueno, no es consistente, pero bueno, así se usa. El ancho de banda inicialmente era 2 omega M, ahora es 2 omega M. No ha variado.
Este esquema sencillo nos plantea la forma como trabajamos en telecomunicaciones en diseño, algo que cada vez es mucho menor, ¿no? Pero a nivel macro también puede cumplirse, solo que habrá que ver cómo expreso la parte matemática. Yo tengo la parte matemática, lo que voy a levantar es un diagrama de bloques de esta parte matemática y después diseñar cada parte. Obvio, si hablamos de comunicaciones analógicas, todo esto ahora es un chip o parte de otro chip mayor, pero nos interesa el entender cómo es esto. Y ahí tiene, la modulación es un proceso no lineal. Entonces, tengo la formulación matemática, puede ser más amplia esta, como vamos a ver. Levanto un diagrama de bloques, acá es muy sencillo, es solo una multiplicación. Hago la multiplicación, este sería el diagrama de bloques. Y finalmente, diseño cada bloque. Mi tarea es, ¿cómo hago esta multiplicación eléctrica? Multiplicación eléctrica. ¿Cómo la hago? Pero bueno, entonces el esquema tiene 3 pasos. La formulación matemática, la descripción del problema prácticamente, el diagrama de bloques que se levanta a partir de la formulación matemática y el diseño de cada bloque. Eso es. En la parte de demodulación, ya tengo eso. Ya adelanté una presentación. ¿Cómo demodulan esto? ¿Qué es demodular? Obtener la señal inicial. En la parte de transmisión tenían la señal que generaba la información, la fuente de información. Pasó por un proceso de estandarización del ancho de banda y también el rango dinámico, para que no saturara. Y tengo el transmisor, que agrega potencia. Ese es el esquema, ¿no? Ese es el esquema de transmisión. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Ok. Entonces, ¿cómo efectúo la demodulación? El proceso inverso. El proceso inverso ya transmití esto. Esta es una caja negra, la modulación. Era en este sentido. Ahora, en el otro extremo, ¿cómo demodulo? En el extremo de la demodulación lo que voy a tener es otra caja negra. Acá viene esta señal. Acá hay una caja negra y yo obtengo otra vez acá cualquiera, una constante cualquiera FM. F omega, perdón. Recuperé la señal. Eso significa recuperar la señal. La forma inicial multiplicado por una constante y tendría esa salida. ¿Cómo efectúo esta demodulación? ¿Cómo se les ocurre? Usando un filtro, profesor. Usar un filtro. A ver, vamos a ver cómo es eso. ¿Dónde iría el filtro? Un filtro pasa baja para que solo pase las frecuencias bajas. A ver, tengo esto.
Tú dices un filtro. ¿De dónde a dónde iría el filtro? ¿Ah? ¿Qué significa demodular? Demodular significa que al final de todo el proceso, yo obtengo la señal moduladora, que fue la que envié. ¿Ok? Es llevar este espectro a este otro, en la parte de la recepción. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo puedo desplazar, profesor? Claro, puede ser todo lo que quieras. La pregunta es cómo lo haces. ¿Lo desplazo y luego aumento su amplitud en 2? Lo desplazas. Esto, ¿dónde lo...? A ver, vamos a entender qué significa para ti desplazar. Si tú desplazas, estás desplazando todo el sistema, todo este sistema. Estaba centrado en 0 y ahora va a estar centrado ¿dónde? En omega sub 0, ¿no? ¿Ah? En omega sub 0, ¿no? Ah, no, pero ¿qué? Este sistema tiene que trasladarse acá y acá. Para desplazar, entonces tú lo que dices, viene la señal AM, viene esa señal de dominio de tiempo. Estamos trabajando con el espectro allá, entonces tengo que corregir para esta solución, phi es omega. Esto es el espectro de la señal modulada. Esta es la señal modulada. AM si quieren acá. Ya. Entonces, este sistema QM tiene que estar acá. Omega 1, vamos a decir, ¿ya? ¿Qué sería ese omega 1? Y omega 2, ¿qué sería? Yo estoy desplazando, tú me dices, ¿no? Entonces estoy desplazando todo este esquema. Este sería phi. Perdón, acá es phi. Es este espectro, phi m, pero ahora desplazado. Entonces tengo que variar esto. Aparentemente voy a tener 4 a ver, rango de frecuencias donde el espectro es este. Primero, ¿qué hago desplazando y colocando acá esto? Lo que yo quiero es obtener esto. Ah, no, yo pensé que podía desplazarlas a la izquierda, ¿no? Y ponerlo a la señal, lo que sea en el centro de 0, lo desplacé en omega sub 0. Ya pues, No. está bien. Entonces lo que haces es colocar
como hay un doble desplazamiento de todo este sistema, ¿acá qué sería? ¿Qué frecuencia sería? Miren, si yo quiero llegar al origen, tengo que tener esto, desplazando espectros, tendría que multiplicar otra vez por omega 0. Por omega 0. Si yo coloco acá omega 0, el 0 ahora tiene esta posición. El 0 está en omega 0. Entonces, yo voy a arrastrar todo esto. Entonces, tendría que este espectro colocarlo acá. ¿Y el otro espectro dónde estará? El otro espectro va a estar colocado en omega 0 por acá. Entonces, este espectro, digo, si ahora esto es 0, esto de acá corresponde a acá, y esto de acá estaría centrado, este de acá en 0, y este de acá en 2 omega 0. 0 y acá, recién acá, 2 omega 0. Acá, tener el otro espectro. En 2 omega 0. Es el sistema el que se traslada. Igual se va a trasladar hacia el otro lado, ¿no? Esto de acá estará ahora, he escogido omega 0 para llevar al espectro, a este espectro a la parte central. Ya está. Y poder extraer. Y me sale 2 omega 0. Como esto es un reflejo, entonces va a haber una contribución del desplazamiento de este espectro acá, a radio omega 0. Entonces va a haber una contribución adicional así. Así. Y ya tengo, bueno, cambié lamentablemente, disculpen, cambié de espectro, ¿no? Y nadie me dijo nada. Ya. Entonces ya tengo acá esto. Y en 2 omega 0, tendré omega 0 nada. Y en 2 omega 0, esto es omega 0. Tendría que buscar otra 2 omega 0. Entonces ahora ya está. ¿Eso cómo lo he hecho? ¿Cómo hago este desplazamiento doble? ¿Cómo lo hago? Modulando otra vez, profesor. ¿Qué significa modular? Desplazar, ¿no? Para nosotros es desplazar en frecuencia. Entonces, igual voy a tener acá. Este es omega 0 y este es 2 omega 0. Tendré acá
Y la parte que corresponde a la modulación voy a utilizar este mismo. No, no puedo. Utilizando este mismo de acá. Hay una sumatoria, entonces estoy exagerando y esto sería así. No, no es así. Se entiende que converge a cero y esto es así. Ya está. Lo que he hecho es, tengo la señal en que phi a m. Phi a m de t. Phi a m de t. Este desplazamiento, ¿qué significa? Multiplicación otra vez. Multiplicación por un coseno. Ya está. ¿Y qué sigue? Acá estoy en, vamos a decir, figura 3. Esta es la figura 3. Nadie interviene, nadie me dice nada. Profesor, Sí, en la figura 3 lo que obtuve son varios rangos de, o sea, varias bandas de frecuencia, ¿no? ¿O no? Porque a ver, y yo hay solo un quiero doble desplazamiento, ¿no es cierto? De sí, este sistema hacia 2 omega 0 y hacia 0. Igual de acá va a ser menos 2 omega 0. Ya llegué hasta ahí, figura 3. y yo solo quiero lo que sería el que está en el centro, ¿no? Así es. Esa ¿Puedo es la, usar un filtro esa es la pasabanda? clave. Yo necesito esto. ¿Puedo usar un filtro pasabanda para solo obtener Así la es. señal que está en, Pasabanda, pues, rechazabanda, creo, ¿no? pasa abajo. Ah, pasa abajo. Sí. Altas no, intermedias no, pasa abajo. Esto de acá ya no es la figura 3, sino simplemente agrego un filtro y voy a obtener, se entiende, esto. Una constante por la señal inicial. He tomado la información que envié. He logrado separar la información que envié. Tengo la información que envié. ¿Esto qué es? Volver a multiplicar. Y coloco un filtro. Volver a multiplicar para que se produzca este doble desplazamiento. Con la misma frecuencia. Y la misma fase con la que yo transmití. Misma frecuencia, misma fase. Y entonces no tengo ningún problema para obtener esta señal. Es así. Esto se llama demodulación sincronizada.
sincronizada. De modulación sincronizada. Ya todo este proceso es de modulación sincronizada. Siempre lo van a poder hacer. Profesor, pero ¿por qué nos dice eso? Si eso es evidente. Correcto, en este momento es evidente. Pero grábense esto, siempre lo van a poder hacer. Porque está jugando con desplazamientos. No hay ninguna limitación. Está jugando con desplazamientos. Y al final un filtro, porque esto es lo que yo deseo. Yo tengo acá una señal que recibí. Una señal que recibí. ¿Y qué quiero hacer de esa señal que recibí? Obtener la señal que transmití. Esto es lo que recibí en la recepción. Y esto es lo que yo deseo obtener a nivel de usuario. ¿Qué he hecho acá? Volver a modular. Entonces la demodulación se convierte en modular nuevamente más un filtro. Eso es. En forma sintetizada está acá. Bueno, acá no hay ningún problema. La demodulación es traslado de la señal de información a su rango de frecuencias original. Si hubiéramos estado un poquito más pilas, sacábamos la respuesta muy rápido. No hay ningún problema. Lo vuelvo a modular. GT es la señal que recibí, ¿no? Este es G de omega. GDT es la señal que recibí, la señal modulada por el coseno. Otra vez modulo. ¿Cuál es la exigencia? Que tenga la misma portadora con la misma fase. En ese momento puedo obtener esto. Es la única forma en la que ustedes pueden demodular. Esta es la señal que estoy obteniendo en el dominio del tiempo. Esta es la señal. Entonces, voy a plantearles igual. Voy a plantear igual. Esa es la señal que... Esa es la señal inicial. Lo voy a copiar. Más o menos. Voy a copiar así. Así. Entonces ahora haré acá. Haré acá. Haré ahí. Ya. Entonces tengo un reflejo. Voy abajo. A ver, ese reflejo, ¿no? La parte negativa, esto así, va así. Va así.
Imagínense que es el reflejo, de forma tal que la señal modulada es esta. Esa es la señal modulada. No le va a tocar, ya va a tocar la curva, ¿sí? Sino que me está saliendo así, un poquito chueco. Ya, esta es la señal modulada. Es un coseno cuya amplitud va variando de acuerdo a la señal transmitida, MT, la señal inicial. La señal modulada, podríamos decir, es M, AM, modulada en amplitud, omega. Es esta. Hemos trabajado anteriormente en el dominio de la frecuencia. A ver, trabajen en el dominio del tiempo. ¿Cómo atacan el problema acá? Acabamos de modular utilizando el dominio de la frecuencia. Desplazamientos y colocar un filtro. ¿Cómo hacen el dominio del tiempo? Otra solución. ¿Qué tengo que obtener? Esto es modulada. 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 Esta es la señal que lleva la información. ¿Qué ha pasado acá? MT. Por coseno de omega 0t. La fase 0. Esto es una multiplicación. Perdón. Ay, caray. Mezclo a veces cosas. Esta es la información. Esto es la información. La señal modulada es MT. Ya, es modulada, es esta de acá. Esto es el dominio de la frecuencia. Acá está mal, muy mal. Esto es tiempo, y esto no debió haber pasado. Seguimos en el dominio del tiempo. Pero el dominio del tiempo va a ser esto. Eso es esta señal. Entonces ahora tengo que demodular en el tiempo. Esto puede ser, no sé, RDT. ¿Ok? RDT es igual a esto. Entonces, ¿cómo obtengo esta señal? Dominio del tiempo. Lo que hemos analizado previamente en el dominio del tiempo.
A ver, no llamo porque muchos de ustedes no quieren contestar. ¿Cómo de módulo? ¿Cómo de módulo? Ya. Nuevamente la señal modulada. Ya, para no demorarnos, un poco ágil. ¿Qué hago yo acá para que esta señal se convierta en esta? ¿Qué hago? Voy y le pregunto a un niño, ¿cómo hago para que este gráfico se parezca a este? RT. RT. El niño me dirá, borra esta parte que no te ayuda en nada. ¿Qué significa borrar esta parte negativa? ¿Qué significa? Ya borré acá. Significa rectificar. Significa rectificar. Ya rectifiqué, ya tengo esto. Entonces, ¿cómo hago que esta señal, la que está en rojo, porque esto de acá no existe, es la envolvente. Es la envolvente. ¿Qué hago para que para esta señal se parezca a esta? El niño me dice, tienes que llenar estas partes donde no hay nada. Tienes que llenar. Tienes que llenar esta parte. ¿Cómo lleno esa parte? Porque se ha perdido de la información inicial. Si tú logras llenar esa parte, te vas a aproximar a la señal inicial de MDT. ¿Qué hago? ¿Puedo Ya, hacer un condensador, profesor? claro. Tengo que retomar, a ver, tengo que conservar, para cuando empieza a caer, yo tengo que reponer, tengo que hacer algo acá. Tengo que retener información o buscar que en esta etapa de crecimiento almacenar para que después tratar de mantener este nivel hasta acá. Explicando. Tengo esto y tengo esto. Tengo que rellenar esta parte. Está bien, por acá venía la señal, ya, por acá venía la señal y se fue. Todo esto, en lo posible, tendría que rellenarlo. O me aproximo, ¿cómo? Digo, miren, en la parte de la carga no hay problema. Acá es donde, voy a empezar de acá, ¿no? Donde tengo que rellenar. Entonces retengo de alguna forma esa tensión y se descarga. Retengo esa información y se descarga. Acá tendría que ser cargar. Voy a utilizar otro color. ¿Cuál? Negro. Cargar y acá se descarga. Cargar y acá se descarga. Pero ya llené esta parte. Ya llené toda esta parte.
Y sigue la historia. Entonces, esto que está en negro ya se parece un poco más a la señal inicial. Ya se parece un poco más. ¿Hay pérdida de información? Sí, hay pérdida de información. Pero esto que está en negro ya se parece a esta señal. Entonces, ¿cómo hago? Ahí está el compañero César. Voy a rectificar y después, ¿qué hago? Cargo un condensador. Obviamente va a ser un circuito RC. Ya está, ya obtuve esto. Este es el punto 2. O el proceso 2. El proceso 1 fue cuando borré esta parte de acá. Ahora tengo esta señal ya. Tengo esa señal. ¿Y qué más sigue? No sigue nada más, profesor, porque ya no puedo hacer más. MT. Entonces, ¿qué coloco? Un rectificador. Ah, ¿está bien este gráfico? No. Sí. Perdón, se me fue. Porque acá rectifiqué. Este sería el punto 2. Este de acá es el punto 3. Esto de acá es el punto 3. Pero, como rectifico. Ay, acá estoy mal. Rectifico, ese es el primer proceso. Rectifico. Y 2 filtro paso abajo. Ya está. 2 etapas. ¿Qué problema hay acá? ¿Qué problema hay? Que cuando yo haga la rectificación pierdo la parte de abajo. Así es. ¿Se dio la rectificación? Perdí todo esto. Porque ¿qué va a quedar? ¿Va a quedar esto? No, perdón. Hay 2 pasos. Hay 2 pasos previos. Esto lo multiplico. Esa era la idea. Porque yo ya tengo que tener la señal modulada. Entonces, la señal modulada va a ser así. Va a ser así. La señal modulada es esta de acá. Esa es la señal modulada. Si rectifico, ¿qué me va a quedar? Va a quedar más o menos reconstruir esta señal. Reconstruir esta señal. Voy a tratar de reconstruir esa señal. Esta señal que está con grueso, con verde grueso, ¿se parece a esta señal? ¿Se parece? No se parece. Esto, que va a ser la señal que voy a tratar de reconstruir con el rectificador,
¿Se parece a esta señal? No se parece. ¿Por qué? Ah, perdón. Mal. Estoy hablando de ejemplos diferentes, pues. La pregunta está mal planteada. Este es un ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Inicialmente, la señal que tenía, es la de, es esto. Es esto. Es esto de acá. Esa es la señal que tenía inicialmente. He modulado y he transmitido y recibo esta señal. Trato de reconstruir esta señal. Reconstruir esta señal que está con verde. ¿Se parece a la que está con rojo? No. No se parece. Puedo utilizar este sistema de demodulación para una señal como esta, que más o menos es la señal inicial que transmití. Esa fue la señal, esta señal es esta señal. ¿Puedo utilizar yo? No. Esto sería ADT, ¿no? ADT. No puedo para demodular. Pierdo todo lo que está en la parte negativa. Y lo que reconstruyo no se parece. Entonces, ¿cuál sería la limitación para este tipo de modulación? Que no tenga niveles negativos. La señal inicial y por consiguiente la señal modulada. Si yo garantizo que la señal que voy a transmitir no tiene valores negativos, puedo modular y abaratar la recepción, colocando un circuito rectificador y un circuito RC. Ya no necesito generar la portadora en el lugar de origen. ¿Me entienden? En lugar, ya no necesito generar la portadora en la demodulación. Ya no hay, esto es pasivo, totalmente pasivo. Cuando multiplico por la portadora, lo que estoy diciendo es, estoy generando en la recepción esto, la portadora. Estoy generando la portadora. Ya hemos dicho, de la misma frecuencia y la misma fase. Con un circuito como este, no hay elementos activos, es pasivo. Pasa abajo, pasivo. Porque para altas no, porque este es un cortocircuito, para frecuencias altas. Y para bajas, sí, almacenar energía, se va a cargar, viene la descarga, se va a cargar, viene la descarga. Entonces, no puedo usar para este tipo de señales. Ahí hay un problema. Entonces, tendré que garantizar que todas las señales al ingreso, que la señal al ingreso sea mayor que 0 para transmitir, ¿no? Entonces, agrego continua y compenso esa parte negativa. Un problema solucionado. Otro problema que tengo en la recepción. Tengo que el valor de C y R. Tau RC. ¿Se acuerdan de los circuitos RC? El tau es igual a RC. El tau me va a describir la pendiente de descarga. Acá hay un problema. Acá hay un problema. Acá hay un problema. Acá hay otro problemita. A ver. ¿Quién garantiza que esto va a ser así? Es bonito. Claro.
se descarga, se vuelve a cargar, se descarga. Interesante, bonito. Pero siempre va a ser así. ¿Por qué no así? ¿Por qué no así? ¿O por qué no así? O por último así. O sea, la descarga ideal es esta. Pero puede haber de este tipo, donde lo que cargué casi es todo lo que se descarga. O muy lentamente, que hace que pierde información, por ejemplo, como esta. Lo ideal es lo que he puesto. Sí, pues, pero ¿qué pasa con los otros comportamientos? Tengo que elegir un correcto RC, la constante de tiempo RC, que me permita esta descarga. Esta descarga. Entonces, esto de acá estará relacionado con la frecuencia con la que estoy operando, pues. La solución a esto está en los textos y les recomiendo leer esa parte. Y con respecto a este problema que tengo con valores negativos cuando transmití, hemos dicho solución del problema, ¿cómo? Fácil, dice. Otra vez a un niño le pregunta, dice, ¿qué haces para no tener nunca negativos en la recepción? ¿Qué harían ustedes? Este es el valor mínimo que alcanza. ¿Qué hacen ustedes? A la señal inicial ADT le voy a agregar una continua antes de modularla. Antes de modularla, esa es entonces la nueva situación. He agregado este nivel de continua. Es la misma señal. Ya nunca más voy a tener valores negativos. Entonces, aplico correctamente esto. Es decir, miren, la portadora no lleva información. Si yo tengo ADT más una constante, cuando multiplique por la portadora, voy a estar transmitiendo portadora. Voy a estar invirtiendo en transmitir una señal que no la uso, que no me interesa. Es más, me causa problemas en este caso. Porque voy a transmitir la portadora no lleva información. Nuevamente, tengo la señal ADT y le agrego un nivel de continua. Le agrego continua. Y esta señal ADT será ADT más, vamos a ir acá a esta constante C. ADT más C, ya es este eje el que prima. Con eso puedo modular, transmitir y en la parte de recepción tener una parte pasiva. Solucionar el problema. A ver, es ahí. Es ahí. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que revisen esto. Que revisen esto. ¿Qué condiciones se tiene que dar para producirse esto de acá? Porque podría tener esto de acá, o podría tener esto. Hay que buscar. ¿Qué más? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si yo agrego nuevamente un pedestal de continua y multiplico por el coseno
que la portadora voy a estar transmitiendo una señal portadora que no haya información. Pero invierto en transmitir la portadora para abaratar la recepción. Esto es barato. Siempre que diga más barato, más caro, ¿con respecto a qué? A la solución sincronizada. En la emoción sincronizada invierto en la recepción. ¿En qué invierto? En generar una portadora, en generar la portadora. Y generar la portadora. Ya está. En la parte de transmisión invierto más para facilitar la recepción. El caso anterior, transmito directamente, no me interesa si tiene o no tiene negativo, quizás otras opciones tampoco. Entonces, ¿qué voy a tener como obligación? Generar la portadora en la recepción. No me interesa cómo sale la señal, minimizo costos y en la recepción se encarece. O al revés, ¿no? Invierto en transmitir en portadora para tener circuitos receptores muy sencillos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Nos vamos a quedar acá. Y, muchachos, miren, la otra semana yo estoy en el Congreso Anual de Ejecutivos 2022. Como su nombre lo dice, es un congreso anual, general. Como director de OCIPTEL debo ir ahí. Entonces, yo les voy a dejar problemas del texto que ustedes van a tener que entregar el martes. La hora convenida es a las 10 de la mañana máximo, porque se entiende que yo estaría a esa hora. Entonces, abro yo la entrega de los problemas resueltos y cierro a las 10. Entonces, ¿qué van a hacer? Es individual la solución de los problemas. Me llenaré de archivos, no importa. Pero deben tomar entre ustedes la mejor solución de los problemas y voy a dejar un número de problemas. Es en equipo la segunda parte. Además, no trabajan con equipo también ustedes, ¿no? Para que toman el problema y tengan 10 minutos para presentar la solución de uno o dos problemas. Eso lo hacen por equipo. Y el día siguiente, miércoles, yo activo el examen a las 10:10 y se cierra, así se caiga el cielo, a la hora que se determina. No va a haber ampliación de tiempo. En lo posible voy a tratar de estar presente. Si no estuviera presente, no va a haber ampliación de tiempo. Empieza y termina. Para la grabación tienen 10 minutos y no más. 10 minutos da para dos problemas. ¿Alguna pregunta? Las grabaciones de la exposición las suben. La solución de los problemas es individual. La grabación es por equipo. ¿Estamos de acuerdo?
ver, ¿qué me dice? Karen, ¿se entendió todo? Sí, profesor. Comentó Ya, que va a haber una parte, va a dejar un ejercicio de manera individual y luego para salir a exponerlo de manera grupal. así es, así es. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar acá. Gracias. ¿Hasta dónde viene? Hasta lo de hoy día. Porque es típica la pregunta, ¿hasta dónde viene? Entonces, ¿puedo subir la grabación de hoy día, por favor, Así profesor? es. Y como verán, tengo todas las grabaciones, todas las diapositivas al día en el Classroom. Está todo el día. Y voy a subir igual el material y la grabación. ¿Ok? Gracias. Nos quedamos acá. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Y una recomendación a los que no intervienen, intervengan. Intervengan. Ok. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.